la traición templaria y el corazón del escorpión. En el año 1158, cuando la frontera ardía y la cristiandad pendía de un hilo, los templarios desobedecieron al emperador de todas las Españas y huyeron de Calatrava. La frontera quedó desnuda. El reino, expuesto. La traición, consumada. El joven rey Sancho heredó un vacío imposible y creó su propia orden en Soria. La Orden de Calatrava. Y dio la espalda a Roma, como Roma la dio a España. Y en Soria se perdió el rastro de los templarios y de su convento. Uno de los 12 que la orden fundó en España. Desaparecieron, como engullidos por una espesa niebla. Y Calatrava, la orden nacida tras la traición, acompañó siglos después a los reyes católicos en la empresa que cambiaría el mundo. Millones de almas. Millones de voces. Una nueva cristiandad al otro lado del océano. El Temple traicionó España, y el cielo la recompensó. Quizás, solo quizás, la Orden de Calatrava guardó un presagio antiguo en su propio nombre. En árabe, Calatrava puede ser vestigio de Kalb al-Akrab, el corazón del escorpión. Una estrella roja. Antares. La estrella de Belén. Los cofrades templarios participaron en la fundación de Soria, y el Temple los traicionó. Y Soria lo borró del tiempo. Y el tiempo creó en Soria la Orden de Calatrava. Porque en Soria contrajo matrimonio el emperador Alfonso con Riquilda de Polonia. En 1152. Y Soria fue escenario imperial. Hoy, las piedras guardan silencio, pero el misterio permanece. Y el lema templario aún resuena en el palacio de los condes de Gómara. Como un mal sueño. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Y la gloria no fue para el Temple. Y el brillo de la estrella de Calatrava dio nombre a una orden forjada en la frontera. Una orden que adoptó una cruz flordelisada. Una orden destinada a cambiar el rumbo de la historia. Calatrava. La estrella que nació en Soria forma parte de la constelación de Escorpio. Pero en la iconografía medieval, en el Tetramorfos, Escorpio fue reemplazado por el águila. ¿Por qué? En Mesopotamia existió Jirtablulu. Mitad hombre, mitad escorpión. Un ser alado que aparece en sellos cilíndricos, relieves, esculturas, incluso en instrumentos rituales como la lira de Ur. Guardianes y protectores de Chamas, el dios Sol. En la epopeya de Gilgamesh, vigilan las puertas del inframundo por donde circula el sol durante la noche. Seres liminales que suelen aparecer junto a la diosa Istar. El planeta Venus. Los misterios astrales de Mesopotamia no murieron, y los alquimistas Robert Fladd y Athanasius Kircher revelaron el secreto. El escorpión, cuando se eleva, toma forma de águila. Recordemos. En la iconografía medieval, Escorpio fue reemplazado por el águila en el Tetramorfos. ¿Por qué? Quizás porque el escorpión fue asociado con el dios egipcio Set. Tifón. Oscuridad.
Descenso. El fracaso de la divinidad. El águila representaba lo alto. Luz. Ascenso. Dios victorioso. El halcón es el águila de Egipto y el símbolo de Roma, del dios romano Júpiter y del griego Zeus, también del dios egipcio Horus, la luz. Y Antares fue su corazón compartido, el punto más brillante en el centro del misterio. Marte, Venus, la Luna y Antares se conjuntaron el 22 de diciembre del año 1 a.C. El románico conservó su memoria. Y el cielo lo recuerda. Como rúbrica del Todopoderoso en memoria de su Hijo. Hijo del hombre en la tierra. Cristo celestial en las alturas. Porque ya existían cristianos antes de Cristo. La Septuaginta lo certifica 3 siglos antes de Belén. En Alejandría, las escrituras hebreas fueron traducidas al griego. Así nació la Septuaginta, que sembró en griego, lengua común del imperio, la promesa del Mesías profetizado por Moisés. Un nuevo Moisés. Cristo es la palabra griega para Mesías. Cristo, el ungido. Y por eso la Septuaginta creó cristianos antes de Cristo. Porque el judío o griego que esperaba al Cristo ya era, en cierto modo, cristiano. Como Aristóteles, Avicena y Leonardo, científicos antes de la ciencia. San Francisco y von Humboldt, ecologistas antes de la ecología. O Hipatia, Juana de Arco o Sor Inés de la Cruz, feministas antes del feminismo. El lenguaje, además de nombrar lo que existe, anticipa lo que vendrá. O lo que existió antes de tener nombre. La astronomía y filosofía griegas convirtieron la visión de Ezequiel y los seres vivientes del Apocalipsis en tetramorfos. Palabra y símbolo se entrelazan, la Septuaginta como puente textual y el tetramorfos como marco visual. Y en la iconografía cristiana aparecieron el Pantocrátor, de medio busto, y Cristo en majestad, de cuerpo entero. Cristo en majestad rodeado por el tetramorfos. En el centro del cosmos. Orden en mitad del caos. La traducción griega abrió el camino intelectual y espiritual. Y el Cristo fue ritualizado en piedra y color medieval. El Mesías esperado como Cristo entronizado. Cumplimiento solemne de la profecía. La Paternitas medieval de Soria. Este es solo un fragmento del mapa. Si quieres descubrir la investigación completa sobre la estrella de Belén y el código oculto en el románico, te dejo el documental completo aquí mismo y en el primer comentario.